Hoy vamos a hablar de el sistema o los puntos que comenta Ray Dalio, legendario inversor, para de alguna forma discernir si nos encontramos o no nos encontramos en una burbuja financiera. Vamos a ir punto por punto. En las últimas semanas, si no meses, estamos viendo titulares y preocupación generalizada por la prensa generalista y por la prensa financiera y por muchos de los que formamos parte de esta comunidad, de la posibilidad de que exista una burbuja financiera a punto de estallar o que quizás estemos al principio del estallido de esta burbuja. Realizamos un vídeo hace un par de días al respecto, que te dejo aquí el link puesto, en el que comparamos la situación del sector tecnológico, de las Big Tech, con las disruptivas, para que de alguna forma arrojemos luz sobre la enorme diferencia que existe en estos grandes monstruos tecnológicos consolidados y las empresas disruptivas, que son las que mayor valorización están obteniendo actualmente y quizá mayor distorsión en sus precios con respecto a los ingresos actuales o futuros. Pero antes de seguir con el vídeo, suscríbete, dale a la campanita de todas y a like a este vídeo y compártelo con otras personas que creas que tienen interés en las criptomonedas, en los mercados financieros o en el sector de nuevas tecnologías, especialmente de tecnologías disruptivas, que es un contenido que vamos a sacar cada semana. Todos los miércoles, los viernes y los domingos vas a tener vídeos nuevos aquí en el canal de YouTube de FX Mac. Suscríbete, que te veo, que no te has suscrito. Vamos a ir con el primer punto. Los precios son altos en relación a las medidas tradicionales. Este es el primer punto que debe cumplirse para que haya una burbuja. Digamos que tenemos precios altos pero retornos bajos de la inversión, ¿no? Entonces, en esta situación, que es muy posible se prolongue en el tiempo, esto no sería una burbuja. Pero aún así es un ingrediente más para la existencia de una burbuja. Pero si por ejemplo tomamos como referencia el mercado de bonos, que están en unos niveles extremadamente bajos, tomamos como referencia el múltiplo de los bonos de retorno, es decir, su tasa de retorno, si esta entrara a competir en unas cifras similares a las del mercado de acciones, porque los retornos de estas últimas cayeran, según Dalio es razonable pensar que el mercado de acciones podría tener un múltiplo cercano al de los bonos y entonces tendríamos que considerar de otra forma el tema de la afirmación de si hay una burbuja o no. El segundo punto es que los precios están descontando unas condiciones insostenibles. Con condiciones insostenibles se refiere a la naturaleza del comprador. Es decir, que la demanda no podrá sostenerse durante un periodo prolongado de tiempo, ni estable, con lo cual habrá una corrección o los precios bajarán porque no es sostenible en el tiempo este hype comprador. Tercer punto sería que nuevos compradores entran en el mercado. Ese factor que hemos visto claramente en los últimos tiempos con la inclusión de nuevos inversores a través de Robinhood y otras plataformas o la entrada en masa de inversores en criptomonedas en este 2021. Es el caso habitual que acudes a una reunión familiar o a una fiesta y descubres como mucha gente que nunca estuvo relacionada con un activo específico o con un mercado en concreto, está invirtiendo en ello, te pregunta, ¿no? Cuando esa gente te empieza a preguntar sobre, oye, las criptomonedas y el Bitcoin o tal, cuidado porque estamos cerca de esa burbuja o ya estamos surfeándola. Hay un amplio sentimiento bullish, alcista. Este sería el cuarto punto de Ray Dalio. Es el momento en el que existe un clamor general que absorbe a la gente a especular. Se ven atraídos por el viejo sentimiento de evitar la exclusión sobre algo que parece una gran oportunidad y la gente le da miedo quedarse fuera. Les hace sentirse tontos y se ven irrefrenablemente atraídos a invertir su dinero como hace la mayoría de sus amistades o contactos, ¿no? El quinto punto sería que las compras están siendo financiadas por medio de un alto apalancamiento. Existe una tendencia a endeudarse para entrar en el mercado
y adquirir los activos, pues la sensación es que los precios van a seguir subiendo y la gente se endeuda, se apalanca para entrar. Quinto punto de Ray Dalio. El sexto es que los compradores y negocios hacen compras por adelantado. Este es un muy buen punto en el que fijarse. Los negocios extienden sus compras por adelantado por miedo al aumento de los precios, como se ha visto en el mercado de materias primas. Recientemente, aunque también existe el efecto del cuello de botella producido por el parón de la producción durante el coronavirus, que todavía se está resolviendo. Es decir, estos dos factores podemos tener en cuenta que han afectado a las materias primas. El adelantamiento de las compras por parte de los que necesitan estas materias primas y el efecto cuello de botella por parón de la producción, que todavía no está resuelto. A continuación, vemos este indicador agregado que nos indica hasta qué grado podemos estar inmersos en una burbuja. El gráfico comienza ni más ni menos que en 1910 y podemos observar cómo estamos en un estado de creación o consolidación de la burbuja. Pero aún nos queda un importante recorrido hasta considerarla como tal. Si nos fijamos en las anteriores del año 1929 y la última del periodo en torno al año 2000, conocida como la burbuja de las .com, no estamos en ese nivel. En este gráfico observamos cómo se han estado comportando las primeras compañías norteamericanas. Según este criterio, muchas de las acciones no se encuentran en una burbuja. En torno a un 5% de estas sí están siendo sobrevaloradas a nivel de burbuja, pero aún así está lejos de alcanzar los niveles del año 2000, en el que los porcentajes superaban el 10%, así como el comportamiento de las empresas del S&P 500. Aunque estamos en una situación superior al 2007, cuidado, año previo a la burbuja inmobiliaria. En el siguiente gráfico observamos el rendimiento del S&P 500 comparado con las acciones que consideramos que están en una burbuja y observamos los porcentajes que se alejan de esta media del S&P 500. ¿Por qué estamos entonces en una burbuja o en qué burbuja estamos según Ray Dalio? Este gráfico se remonta hasta 1900. El gráfico superior muestra la deuda de Estados Unidos en relación al Producto Interior Bruto, el PIB, Producto Interior Bruto, que le llaman GDP, en inglés. El gráfico inferior muestra una línea azul con los tipos de interés, mientras la línea roja indica la cantidad de dinero que se ha impreso, se ha inyectado al sistema. Aquí veis el pelotazo que hemos dado después de la pandemia. Lo que podemos observar es que cuando hay mucha deuda, como hay en estos momentos, y esta deuda sigue incrementándose, se produce la impresión de mucho dinero. Y es esa una pieza clave en las burbujas, pues se da el efecto de repartir mucho de ese dinero en la compra de etcétera. No es tan eficiente como que el dinero va a la ayuda específica de gente que necesite o negocios salir puntualmente de una dificultad, sino que se invierte muchísimo en activos y acciones. Observamos este fenómeno en el año 1930 y a partir de 2010 aproximadamente. Entonces el aumento de liquidez potencia enormemente la burbuja, así como las nuevas ofertas públicas de acciones, IPOs en inglés, que no ofrecen retornos ni beneficios sobre la inversión. Son consideraciones a tener en cuenta ya que son propias de periodos de burbuja. Así que debemos escoger cuidadosamente las acciones o los activos en los que vamos a invertir, pues no todas se encuentran en una burbuja. Muchos de ellos, de hecho, no lo están, como vimos en el último vídeo, separando la tecnología de las tecnologías disruptivas. Llega el momento de elegir a conciencia acciones o activos de forma consciente, pues la inversión en sectores por medio de vehículos como los ETF sí puede encontrarse en una valoración distorsionada y cara, y hay que ser un poco más selectivo. Consideramos que existe una gran posibilidad de encontrarnos en una burbuja en la valoración del sector de las empresas y mercados disruptivos, pues hay una sobrevaloración de estas y se refleja en sus precios, que entran en consideración con unos ingresos o valoran unos ingresos futuros que son a veces centenares de veces por encima de lo racional.
¿Estamos entonces en una burbuja? ¿Existe o no esta burbuja? Como comentamos en el anterior vídeo y como vemos en el análisis de Ray Dalio, hay acciones que desde luego no lo están. Esta burbuja se está dando en sectores en particular, en tecnologías disruptivas, pero sigue habiendo muchas y muy buenas operaciones en el mercado. Así que la recomendación es que estudiéis muy bien los activos y no vayáis directamente ni a la inversión en ETFs, porque hacen media de sectores que pueden tener una parte que sí que está sobrevalorada y otra no, y vayáis a acciones de empresas que veáis que tienen un valor que ofrecer, o incluso Big Tech que están consolidadas, pero no tienen por qué dejar de crecer en los próximos años. Cuando hablamos de Big Tech, no hablamos de Tesla, nos entendemos, no hablamos de empresas disruptivas que van a tener correcciones en el futuro. Hablamos de Microsoft, Amazon, Netflix, empresas que lo hacen bien antes, durante y después de la pandemia.